Hola, mi nombre es Salvador Díaz, artista visual, y vamos a ver en esta ocasión lo que es la restauración y conservación de una pintura al óleo. Entonces vamos a poder conocer un poco más sobre la técnica de la pintura y a través de lo que pueden ser los ejemplos de restauración, pues también podemos conocer la manera correcta para pintar y poder tratar una obra, las características que deben de tener para su conservación, los distintos tipos de lienzo, algunos tipos de medios que podemos utilizar para diluir y crear veladuras y trabajar de alguna manera distinta la versatilidad que tiene la pintura de óleo. También podemos ver algunos diferentes barnices, brillantes, mates o satinados, algunas recomendaciones también de medio ambiente para su conservación en cuanto a la luz, humedad, los tipos de tela, si es en algodón, si es en lino. Entonces yo creo que esto también puede ser bien útil porque cuando creamos una pintura contemporánea también podemos tener de base esta forma de un conocimiento más antiguo sobre cómo se preparan los pigmentos o algunas cosas así que nos pueden tener una noción para la hora de utilizar las pinturas que ya compramos. Podemos también conocer cómo pueden desarrollarse, qué características tienen, la volatilidad de los colores y también con eso, pues bueno, tener un ejemplo más claro de cómo aprovechar las características de cada técnica, de cada medio y de los mismos colores. Gracias. Bueno, les quiero comentar de los materiales de pintura, las técnicas y algunos de los medios que he utilizado al trabajar la pintura al óleo. Conocer los bastidores, la tela, barnices y alguna combinación de estos elementos, desde la misma imprimatura, de que puede ser desde un gesso acrílico o bien la forma tradicional o clásica en la que se elaboraba. Entonces, pues bueno, uno de los libros es Materiales y Técnicas del Arte, que pues habla mucho de la parte química de la pintura, y pues es un libro interesante, ¿no? También habla ahí pues de los pigmentos, sus calidades, etc. Y también tiene un apartado que va en relación pues a los tipos de barnices que podemos utilizar y que nos dan distintos acabados, o ya sea para retoques o para una mayor profundidad o para cosas que sean satinadas o brillantes o mates. Entonces este libro pues es algo que puede uno leerlo ya después con calma o hacerlo para algunas cosas en específico como consultas. Y este otro que viene siendo un poco el resumen del anterior, pero pues ya con una presentación más gráfica, pues también nos va a hablar de las condiciones para la conservación de una pintura, es decir, la humedad que se recomienda, el daño que puede hacer o no determinado tipo de luz o el sol directo sobre las obras. Y cuando conocemos sobre la conservación y restauración de una pintura, pues también es una forma de tener un avance para poder trabajar de una mejor forma o más seguro cuando hacemos nuestros cuadros, ¿no? Aunque sea pintura contemporánea, yo creo que tener una relación en cuanto o un conocimiento en cuanto a las características que pueden hacer que se conserve mejor una pintura, o cuando a veces realizamos algo, pues también tener la certeza de que nuestro trabajo, si lo hacemos con ciertos lineamientos, pues puede tener una mejor durabilidad. Aquí, por ejemplo, pues se habla también del tema de la humedad, cuando se ven las vetas también al dorso de los cuadros, y que esto, si se sigue repitiendo, pues puede llegar al desquebrajamiento o a la formación de hongos en un lienzo, que después por la parte del frente incluso también puede ser problema. También hay recomendaciones de tener pues mediciones de temperatura, de humedad, usar higrómetros y también pues tener un deshumidificador. Entonces aquí, por ejemplo, pues el día de ayer aquí en Monterrey llovió muy fuerte. Ahorita pues está como saliendo todo el vapor, y aquí en esta habitación pues ahorita está elevado, ¿no? Está un 80% de humedad, y generalmente pues aquí en la casa está alrededor del 60-70%. Ya cuando prendo
el deshumidificador, el termohigrómetro, pues sí baja a los 60% de humedad. ¿Y esto pues qué refiere? Que es como el ejemplo que está aquí, pues la concentración de partículas de agua que hay en el ambiente, ¿no? En cuanto a un lugar más seco, pues mejor para las obras de arte, que algo que sí les crea mucho problema, creo yo, pues es la humedad, ¿no? Una humedad sí puede destruir una obra de arte o incluso pues la misma ropa, ¿no? Llenar de hongo. Entonces pues es una forma interesante de ver científicamente pues cómo se puede conservar. Obviamente pues también conservarla lejos de plaga, de polvo y algunos tipos de daños que se pueden encontrar, ¿no? Esto es cuando les comentaba que empieza a haber cierta parte de humedad. Luego también cuando podemos hacer ciertas restauraciones, de poner algún parche atrás y se nos perforó por accidente algún cuadro, pues eso que también es válido realizarlo. También pues bueno, los bastidores, que también tienen una función. Y aquí pues también los tipos de tela. Ahorita yo aquí entre los objetos que tengo pues les voy a mostrar ejemplos. Por ejemplo aquí está pues el lino. Aquí tengo unos cortes de lino que yo lo he utilizado ya también en algunos otros cuadros. Y el lino o el algodón, que viene siendo la lona o la loneta, pues tiene distintas características. Tiene ventajas, pros y contras de cuando los utilizamos, o el tipo de textura de la urdimbre, de qué tan cerrada es o qué tanto toma una u otra la humedad, y también pues la resistencia, ¿no? Yo creo que el lino pues es un material más resistente. A mí en lo personal me gusta más el algodón cuando trabajo con una textura más lisa en mis cuadros, y también por la forma en que a veces queda la consistencia cuando uno lo prepara con el lino, pero bueno, es un material también muy recomendable. Aquí pues podemos ver también las diferentes capas de lo que consiste una pintura, ¿no? Lo que es el tejido con los hilos que tiene, luego cuando le podemos dar un encolado o una primera curada a la tela, luego lo que es la aplicación de el gesso, luego pues lo que es ya en sí las capas de pintura, y luego pues también ya lo que pueden ser los medios, los barnices al final. Entonces eso es más o menos lo que, si viéramos en una forma horizontal el grosor, obviamente esto está ampliado, de una pintura, pues más o menos se conforma de esas capas. Aquí pues podemos ver otros ejemplos. Y luego también cuando suceden daños, lo que les comentaba, cuando ya se perfora un cuadro, cuando se desquebraja por desprendimiento ya sea de la pintura sobre el soporte, más bien cuando se separa del gesso, o bien cuando el gesso se separa de la tela, y pues el tipo de grietas que pueden ocasionarse, ¿no? Cuando ya es el desprendimiento, cuando hay ondulaciones y hay además un craquelado, y cuando se está en la capa. Y los efectos, ¿no? Aquí esto que pudiéramos verlo como si fueran hojuelas de maíz, que pues se va ondulando y desquebrajando. Otra pues que se va empañando. Y bueno, así es como podemos ver algunos ejemplos de estos materiales. O el comportamiento según la temperatura, humedad, que puedan ir dañando con la suma del tiempo las obras. Y luego pues bueno, ya hay ejemplos de herramientas que podemos utilizar, los distintos barnices, medios, espátulas, pinceles, la paleta, los instrumentos de medición, las básculas o las parrillas eléctricas. Todo esto, muchas cosas, pues aquí yo las he utilizado, es algo que también me gusta, y ha habido algunas oportunidades pues de aplicarlo, o bien hacerlo bien a la primera para luego evitar estas cosas. Luego también ya hay otras cosas más complejas para hacer entelados de la obra, o cambiarlo, o como les comentaba también cuando se hace una reparación de un parche por el dorso del lienzo. Y también a veces pues también cómo los podemos conservar desde atrás, por la parte del dorso, en la parte de atrás pues se puede dejarse tal cual como está, o bien utilizar un formaldehído, o bien cubrirlo con un cartón, y así hay distintas recomendaciones, y la calidad de cada una de ellas para largo plazo. Entonces bueno, esta es una ojeada rápida de este libro que pueden luego consultar de una forma más tranquila para poder ampliar sus conocimientos. Y pues ahorita lo que les comentaba es de los materiales, ¿no? Ya les mostré aquí lo que es el lino, obviamente cuando es la tela cruda. Esta pues ya
el cuadro completo, se monta en el bastidor, se restira y luego ya se puede preparar con el gesso o el encolado previo. Luego pues esta que es de algodón, que es una loneta, es más delgada. Por ejemplo, aquí también les puedo mostrar una lona que ya está también cruda, que es una tela más gruesa. Y esta también pues tiene una muy buena resistencia y hay para también dimensiones más grandes según lo que ocupemos de nuestros cuadros, ¿no? Pueden ser cosas muy grandes. Aquí pues bueno, más o menos es para que vean el grosor que tiene. De hecho es quizá más gruesa que este lino que tengo aquí de ejemplo. Y luego también pues están las opciones de las telas que las podemos preparar nosotros desde un principio, o bien hay unas que ya nos las venden imprimadas. Por ejemplo, este caso que también es un lino, y pues bueno, este ya tiene con una preparación. Aquí podemos ver. Sí, está ya más cerrada la urdimbre. Y si ven también, pues este tuvo una preparación clásica de lo que fue el gesso: cola de conejo, carbonato de calcio, blanco de España, aceite de linaza. Pues tiene un tono como amarillo, que si lo comparamos aquí con este que es un gesso acrílico, que está mucho más blanco. Luego también, pues bueno, hay las telas comerciales, que ya hay unas más sencillas, más económicas, que podemos tener. Pero pues también es esta idea de la loneta, ya viene con la imprimatura, ¿no? Todavía esto lo pudiéramos trabajar y aplicarle otras capas de gesso y seguirlo trabajando, como en este caso que está aquí en un proceso, este cuadro donde ya fue de la tela cruda y la empecé a trabajar con las capas de gesso. Aquí se nota. Y bueno, esto ya se le puede ir sacando más capas según el acabado que queramos. Si queremos que sea una pintura muy pulida, o que tenga una urdimbre más tosca para cuando queremos ponerle mayor carga de pintura, ¿no? Que es donde se pudiera recomendar. Lo que les decía ahorita de los ejemplos del gesso acrílico, que ya lo podemos conseguir, pues es como esta presentación de los botes, ¿no? Blanco. La ventaja pues es más resistente un poco a la humedad, porque es como a base acrílica, y también más flexible. Por ejemplo, cuando preparamos un gesso que es de la forma clásica, pues es más complicado en el sentido, o más delicado en el sentido de que las enrolladas, o si ponemos una capa muy gruesa, o si no tuvo tanto aceite de linaza, pues puede desquebrajarse. Entonces, pero también a la hora de trabajar, cómo absorbe la pintura al óleo, pues es muy rico, o también la forma que podemos pulir o lijar. Aquí es el ejemplo de lo que es la cola de conejo, que esto pues se remoja en agua. Yo generalmente pues utilizo esta cacerola donde hay, según lo que vayamos a preparar, pues es cierta cantidad, se deja remojando en agua una noche. Esta se hincha ya con humedad, y entonces a baño María, que es para cuando utilizamos, digamos, una cacerola donde ya vaciaríamos el contenido con el agua. Lo ponemos a calentar en lo que es pues la parrilla de la estufa o una eléctrica, según esté más cómodo en el espacio que ustedes tengan. Y eso pues ya es la preparación para tener la base de lo que sería la preparación del gesso. Obviamente esto, aquí hay otro ejemplo también de la cola de conejo. Esta está un poco más granulada. La otra que les mostré al principio es un poco más fina, ¿no? Esta pues es un poco más gruesa. Y esto pues es lo que hace la función de pegamento. Es una especie como de grasa que hace que vaya a adherirse pues el gesso, que lo vamos a preparar con una cantidad de blanco de España, que es pues este polvo blanco que también se utiliza pues para preparar las pinturas al óleo, ya con la mezcla que podemos hacer con aceite de linaza. Que aquí hay otro ejemplo es muy parecido en la consistencia del blanco de España con respecto al carbonato de calcio, que este es el que le da un poco también de consistencia al lienzo. Y pues también aquí se ve, ¿no? Es un material muy fino, como un polvito.
Y pues ya en las medidas, según la cantidad que hacemos, pues es lo que podemos irlo midiendo y comparando para poder preparar lo que es el gesso, que ya que se remoja la cola que está calentada, se mezcla con estos, se bate y se utiliza al momento, y pues también se le agrega una cantidad de aceite de linaza para que pues tenga esa flexibilidad. También se pudiera utilizar sin aceite de linaza, pero eso yo creo más recomendable cuando se utiliza en bastidores de madera, para que se pueda tener un soporte más rígido y evitar lo que es el craquelado. Obviamente también les comentaba que cuando tenemos la tela cruda, o incluso también los bastidores de madera, lo que se llama el encolado a veces se puede utilizar con lo que es la goma de laca limón, que son una especie de escamas, y estas pues se dejan remojando con alcohol. Es decir, esto se forma como un barniz muy líquido que se impregna a través del alcohol para curar las telas, para darles cierta también permeabilidad al medio ambiente. Y aquí hay un ejemplo de uno que, bueno, ya estaba concentrado, ¿sí? Está muy espeso. Y con podemos agregarle, como lo hice, a la goma laca, pues el alcohol. Estas son de las fórmulas que podemos encontrar ahí en estas como recetas de materiales, que bueno, pues se diluye o se impregna con el alcohol, y luego pues ya se forma como un líquido que podemos utilizarlo para los bastidores o para una primera impregnación en las telas cuando están crudas, para después aplicarles lo que es el gesso, como las capas que vimos más o menos de la estructura de una pintura. Entonces, bueno, eso es como para tener la base. Luego, pues están los medios que podemos utilizar, que pues bueno, hay algunos que ya nos los venden, digamos, listos, y que tienen distintas calidades y son muy buenos. Por ejemplo, yo utilizo mucho que es el Gaikit o Galkai, y hay uno que es de secado lento y que es el normal. Yo utilizo ambos, y bueno, es como que un medio o barniceta para diluir la pintura al óleo que ya está en función, o que está listo para usarse. Pero a veces también nosotros podemos hacer distintos cambios para tener barnices o medios más espesos, o que sean mates, o que se logren unas pinceladas como suspendidas o más profundas. Y entonces ahí ya podemos utilizar distintos materiales. Pues está que es un aceite de nuez. Luego está medio que ya estaba preparado aquí, que es un bálsamo de cera de abejas, donde contiene trementina de Venecia, que es esta. Y luego también contiene pues cera de abejas y trementina o rasbi destilado normal, ¿no? Entonces esto también, ahí van las proporciones, 2, 1 y 3, que los mezclamos, y con eso pues nos va a dar un tipo de barniz o un efecto como de cera en este caso, que es con la mezcla de que está como en gotas, que es esta cera blanca. Hay otros trozos que a veces es más tosco, que es cera amarilla o cera de abeja. Y bueno, estos son trozos. Estos obviamente se tienen que poner a baño María para que se diluyan. Se pueden diluir con el aguarrás bidestilado. Y luego ya también se le puede agregar barniz Damar u otros medios para poder hacer una fórmula. También, pues bueno, hay esencia o trementina, que hay algunas que son sin olor. Y hay otros medios que, bueno, ya vienen con esa consistencia de cera, que estos se puede calentar un poco y lo vamos mezclando también con la pintura al óleo, y así podemos ir formando distintas pinceladas o acabados en un lienzo cuando queremos como un empaste más opaco, no tan brillante y más espeso. Aquí pues les comentaba que estos medios pues ya también utilizamos generalmente para una barniceta normal o un medio normal para diluir el óleo, una cantidad de aceite de linaza, barniz Damar y pues la esencia de trementina en alguna presentación, o el mismo aguarrás bidestilado, o los solventes que también son sin olor. Entonces pues hay distintas opciones que podemos
tener. Y, por ejemplo, ya cuando tenemos estos, bueno, también varían distintas marcas. Aquí también hay otro aceite de linaza que viene en lata, que también es bueno. Y con estos, pues según las cantidades, proporciones, es como podemos formar distintos barnices para trabajar o ya para el final. Por ejemplo, este es un barniz de cera blanca de abejas y es una mezcla de damar y trementina y con la cera. Así, aquí sí podemos ver, está un poco asentado, se ve más blancoso donde está sin movimiento. Obviamente está aquí en Monterrey, cuando hay mucho sol, pues se pone ahí a calentar de forma natural, está como que listo, hay que irlo agitando un poco. Y pues funciona también muy bien, es decir, lo podemos utilizar en cuadros que a lo mejor no tengan fondos negros para poderlos darles un acabado mate. Ahorita aquí, bueno, a ver si ahorita lo puedo abrir. Y bueno, también está esta otra mezcla que tenía, medio de barniz de mar, que es el aceite condensado al sol, es decir, se vuelve más espeso. También una cantidad de trementina de Venecia, también la trementina o esencia o aguarrás bidestilado nada más, con el damar. Y pues sirve para rebajar el óleo, para hacer veladuras o en las últimas capas, cuando queremos también algo ahí en específico. Y bueno, también está el aceite de linaza espesado, que es el que les menciono ahorita, que a veces es parecido a la consistencia a la esencia de trementina de Venecia, en cuanto a que es como más viscoso, más espeso. Pero bueno, tienen ahí características diferentes, incluso pues bueno, con que es de nuez, si vemos también es un color más transparente. Entonces esto es divertido cuando te pones a jugar y a pensar en distintos medios y utilizarlos para ver cómo se comporta el pincel con el óleo, y las capas a veces quedan como suspendidas entre una película de un barniz y de un medio y otro, y pues es interesante. Otra cosa que también a veces se puede utilizar, pero yo no lo recomiendo, pues es el secante de cobalto, porque luego a la larga puede hacer que se reseque la pintura, pierda elasticidad por secarse más rápido y pues que craquele o se vea como reseca. Digamos, solo en casos muy específicos con cantidades muy pequeñas, cuando queremos acelerar el proceso de secado de una pintura al óleo. Y bueno, aquí hay otro que se me terminó, pero es resina damar. Bueno, más bien es el frasco. Cuando uno, en lugar de comprar el barniz damar, así según la marca, la que queramos, pero que ya te lo venden preparado, que también, si ven aquí, quizás se alcance a apreciar en la imagen, que está un poco asentado. Obviamente se tiene que agitar, pero se ve un poco más blanco. Entonces, también nosotros lo podemos preparar cuando tenemos la misma goma damar. Entonces, pues es una especie de resina, el árbol de damar, me imagino, que son como como cristales. Y entonces estos se pueden poner en un vaso que tenga una media, para que las impurezas salgan. Entonces aquí encontramos ahí una tela que pueda servir de filtro. Se agregan las grajeas estas para lo que son los pedacitos de corteza o las impurezas que tenga, se filtre en la tela, que aquí se notan, y lo diluimos agregándoles el aguarrás bidestilado. Entonces estas mismas piedras se van a ir diluyendo. Aquí, digamos, ya tenemos la tela puesta para que se pueda filtrar, y pues agregamos el aguarrás bidestilado o la esencia de trementina, y nada más se vacía. Entonces esto se deja ahí un día, dos, según como esté el clima y la cantidad que le hayamos puesto, y pues se va a ir diluyendo y va a ir soltando el barniz, ¿no? Se va a ir formando. Y aquí la diferencia es que nosotros lo podemos preparar con el espesor que queramos, según la cantidad que le agreguemos de lo que es la goma damar en sí, y con una cantidad menor o mayor de la esencia de trementina para que se diluya, nos va a dar un barniz muy espeso, que puede ser muy brillante, como una capa estilo de resina, o bien podemos hacer algo que sea más ligero y más normal, que de hecho creo que es lo que más se recomienda. Si quisiéramos darle una profundidad, pues mejor utilizar distintas capas ligeras, una, otra, tres, o nada más una. Obviamente que ya esté muy bien seco el óleo sobre el lienzo que ya hemos pintado, que ya haya pasado
un tiempo en el que lo toquemos y sepamos que está seco. Si es una capa ligera, obviamente si es una capa gruesa, pues puede tardar meses en que lo podamos barnizar para que se proteja. Y la final del barniz pues es uniformar lo que es la pintura cuando utilizamos distintos medios. A veces hay partes que quedan más brillantes que otras. Con el barniz, pues bueno, puede dar esa uniformidad y sobre todo pues proteger del medio ambiente para que la pintura, si en un futuro a largo plazo o incluso corto, si se empolvara, se ensuciara, pues se puede retirar y se puede volver a barnizar y que se conserven los colores originales de lo que fue el trabajo del artista. Obviamente, pues bueno, así como se forma los barnices, pues también están con los pigmentos, que es como pues los producen las distintas marcas. Pero pues a estos es utilizando el medio, en principio con aceite de linaza, formamos la pintura al óleo, ¿no? Puede tener por ahí otro vehículo de CVP y ya según pues si es con otro medio, pudiera ser con agua, pues va más hacia lo que es la acuarela y bueno, esas diferencias, pero en principio pues estos son los pigmentos, ¿no? Que pues son los que podemos utilizar. Y la volatilidad, por ejemplo, el azul siempre ha sido más volátil. No lo abro porque va a saltar aquí todo o voy a terminar manchado, que por ejemplo los colores que son colores tierra, colores café, pues son más estáticos, más estables que los colores azules, que son más volátiles. Por eso a veces también sucede, no sé si les ha pasado, que cuando pintamos y a veces casi ni utilizamos el azul, pero es del color que vamos a terminar manchados, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo comentar de esto? Pues hay otros medios que yo utilizo. Quizá en otro video les comenté la preparación de lo que es el metil de celulosa para cuando queremos hacer collage o pegar papel o utilizar, en mi caso, pues obras de periódico, donde hay pues el metil de celulosa y hay otros que son de trigo. Entonces, ahí hay diferencias. Eso también hay otra historia, pero también es una preparación para hacer este tipo de gel, que es un resistol muy limpio, muy manejable, no ensucia, no es pegajoso, es libre de ácidos, y entonces pues es muy útil para cuando trabajamos obras finas que utilicen este papel. Y pues también tiene sus casos en los que hay que tomar mediciones, se forma a base de agua. Obviamente cuando utilizamos estos medios pues hay que conseguirnos alguna vasija en la que tenga espacio para que la brocha pueda ser utilizada, y generalmente yo utilizo estas brochas. Estas han barnizado cientos de cuadros, que es de un pelo muy suave, y esto precisamente es para que no deje marcado o rayado el barniz cuando estamos aplicándolo en el cuadro. Entonces pues eso también es importante, poder conseguir buenas pinceles, buenas brochas cuando trabajamos para pues utilizarlas, ¿no? Ya según la intención con el óleo, pues hay algunos pinceles que son de nylon, otros más duros o de pelo, etcétera, cerdas naranjas o blancas, y pues todo esto va en relación a lo que estemos necesitando y trabajando para crear distintos acabados o la aplicación de la pintura, y que a veces, para que fluya mejor, pues para eso precisamente utilizamos los medios que tienen distintas finalidades, y ya con el pincel pues se complementa para poderlo trabajar con la pintura. Hay otras cosas que a veces también se utilizan en algunos cuadros, o antiguamente pues lo que son las hojas de oro, hojas de plata, hojas de cobre, que bueno, esta laminita pues también tiene otro proceso para prepararse. Primero se tiene que poner en la superficie algún spray o algún pegamento muy ligero, dejar que seque y después se aplica. Ese es otro proceso también bien interesante. Y luego pues también ya hay algunos barnices que están también ya terminados, otros que tienen otras características más especiales. Por ejemplo, que tiene protección de rayos ultravioletas, rayos UV, y viene en presentaciones mate, brillante y satinado. Este es un barniz que yo también lo utilizo en aerosol o en spray cuando barnizo mi obra sobre periódico, porque pues es una capa que ya no toco yo la obra de papel, y pues funciona, ¿no? Porque también protege en cuanto a la luz, tiene una buena función. O si no, pues bueno, está el barniz, como les comentaba, tal cual el damar, o bien como nosotros lo preparemos. Y a veces también cuando hacemos el gesso,
pues hay otro material que es el almagre, que yo creo en la pintura colonial es donde lo usaban, que lo mezclaban con el gesso, y es cuando vemos estos lienzos que tienen un tono rojizo, que es también como un óxido de hierro o de fierro. Y entonces, pues bueno, este es un material que a veces, si no queremos utilizar un bastidor, empezar en blanco, pues se puede utilizar agregarlo un poco en la mezcla del gesso para que también nos dé una pintura ya con cierta tonalidad. O también, pues, cuando se hacen los acabados para aplicar la hoja de oro, hoja de plata, pues también ese puede ser parte del material que se ponga de base. ¿Qué más? Pues bueno, yo creo estos de alguna de los ejemplos así rápidos de lo que podemos utilizar y toda la variedad de distintos medios que podemos crear nosotros, y no solamente basarnos en los que ya existen y pues hacer la prueba para ver qué nos funciona mejor con nuestra pintura. Por ejemplo, aquí tengo otro que es medio de barniz damar y sirve, pues bueno, rebajar el óleo. Hay otro que es para retoques, que es algo que puede avivar cuando queremos continuar el trabajo, y si ya secó la pintura y queremos que se vuelva a ver fresca más o menos para igualar colores, pues también nos puede servir. Este otro que pues es a base de cera. Si ven aquí, ahorita pues está totalmente frío, por eso está totalmente espeso. Entonces yo lo pondría en baño María, para que se caliente, o al sol, y a lo mejor agregarle un poquito de esencia de trementina o aguarrás destilado para que se diluya y poderlo utilizar. Y eso es para lograr acabados totalmente mates cuando no queremos que brillen los cuadros. O al contrario, pues el barniz damar es en sí muy, muy brillante. Si no le agregamos cera, pues va a tener esa función de que se viera casi la pintura húmeda, ¿no? cuando lo observamos. Bueno, entonces aquí está este otro, que bueno, justo el que les mencionaba, del barniz de retoque, que contiene trementina de Venecia y esencia de trementina. Y bueno, pues también es un barniz que podemos hacer para aplicar o retocar un poquito y retomar el trabajo cuando así lo consideremos. Entonces, bueno, aquí pueden ver que hay información que podemos encontrar en libros, que hay muchos materiales que también están disponibles pues aquí en México, que los podemos llegar a conseguir, y que nosotros mismos podemos crear nuestras propias fórmulas pues para crear nuestra pintura o nuestras creaciones de una forma particular, ¿no? Para cuando queremos que sea un acabado brillante según la intención, según el tema, o bien, pues bueno, jugar un poco también con la restauración cuando queremos conocer las opciones que tenemos o qué puede causar un problema. A veces se nos desquebraja un cuadro y ahí también tenemos que pensar en qué color pusimos sobre cuál, porque hay unos colores que son más flexibles que otros que se secan más pronto, entonces se comprimen, y eso puede hacer que veamos grietas, ¿no? en la pintura, porque se va a ver la capa de uno y otro en los que están compitiendo por la elasticidad de cuál seca primero y cuál se contrae más, y entonces ahí es donde podemos ver esos pequeños detalles. Entonces, bueno, es algo interesante. Seguramente ustedes ya han tenido experiencia en conocer esto, y si no, pues bueno, aquí hay una variedad de repaso para volver a recordar estas posibilidades. Gracias.